El amanecer en la ciudad era gélido y silencioso cuando la vida de Daniel Guzmán cambió para siempre. A sus 28 años, Daniel llevaba una existencia modesta pero satisfactoria. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller, donde había ganado una reputación por su honestidad y dedicación. Soñaba con abrir su propio negocio algún día y estaba comprometido con Clara, su novia de toda la vida. Pero todo eso se desmoronó cuando fue arrestado en plena madrugada, acusado de un robo a mano armada que había tenido lugar en un supermercado cercano. La escena de su detención fue brutal y humillante. Un grupo de policías irrumpió en su pequeño apartamento mientras dormía. Con gritos y armas desenfundadas, lo esposaron frente a Clara, quien gritaba desesperada intentando entender lo que ocurría. Daniel, confundido, apenas podía procesar las palabras «Estás detenido por robo a mano armada», que repetía uno de los oficiales. A pesar de protestar su inocencia, fue llevado a la comisaría sin explicaciones claras. Durante las primeras horas de su detención, Daniel creyó que todo era un malentendido que pronto se aclararía. Sin embargo, sus esperanzas comenzaron a desmoronarse cuando le presentaron las pruebas en su contra. Un testigo ocular que afirmaba haberlo visto en la escena del crimen y una pistola que supuestamente había sido encontrada en un callejón cercano con sus huellas dactilares. Por más que trató de explicar que jamás había tenido un arma y que había pasado la noche del robo en su apartamento con Clara, las autoridades parecían convencidas de su culpabilidad. El juicio comenzó rápidamente y Daniel se encontró inmerso en un sistema judicial que lo trataba más como un criminal que como un ser humano con derechos. Su abogado de oficio, aunque bien intencionado, carecía de los recursos y la experiencia para enfrentarse a la fiscalía, que presentó su caso con frialdad y eficacia. La jueza asignada al caso, Sofía Velasco, era conocida por su estricto apego a la ley y su determinación para imponer justicia. Durante las sesiones del juicio, Daniel observaba a Sofía con una mezcla de esperanza y temor, esperando que ella pudiera ver más allá de las pruebas circunstanciales. El día del veredicto, Daniel llegó al tribunal con el corazón en un puño. Clara y su madre estaban sentadas en la primera fila, con los rostros marcados por la angustia. El fiscal presentó su alegato final con convicción, subrayando la aparente coherencia de las pruebas. Cuando fue el turno de su abogado, Daniel sintió un nudo en el estómago al notar la falta de contundencia en los argumentos presentados. A pesar de su evidente inocencia, la balanza parecía inclinarse en su contra. Finalmente, Sofía Velasco tomó la palabra para emitir la sentencia. Su voz era firme y neutral mientras leía el veredicto. Culpable. La condena fue clara y devastadora. 5 años de prisión. En ese instante, el mundo de Daniel se derrumbó. Los gritos ahogados de su madre y los sollozos de Clara resonaron en el silencioso tribunal. Daniel intentó mantenerse firme, pero la rabia y la desolación se apoderaron de él. Miró a la jueza directamente a los ojos mientras lo escoltaban fuera de la sala, jurando en silencio que algún día demostraría su inocencia. Ya en la fría y solitaria celda de la prisión, Daniel reflexionó sobre cómo había llegado a esta pesadilla. Se preguntó una y otra vez quién podría haber armado un caso tan convincentemente falso en su contra. Las noches se hicieron interminables, llenas de pensamientos oscuros y una creciente sensación de impotencia. Sin embargo, entre la desesperación, surgió una chispa de determinación. Si el sistema lo había condenado injustamente, él encontraría la manera de demostrar su verdad. Mientras los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, Daniel se adaptó a la rutina carcelaria. Encontró apoyo en algunos compañeros de celda, como Marcos, un hombre mayor con una extensa experiencia en el sistema penal. Fue Marcos quien le introdujo a la lectura de libros de derecho y le enseñó los fundamentos básicos del sistema judicial. Si quieres cambiar tu destino, primero tienes que entender el terreno en el que luchas, le dijo una noche mientras compartían una escasa cena.
Las palabras de Marcos se quedaron grabadas en la mente de Daniel. Aunque las circunstancias eran adversas, decidió que no dejaría que la prisión definiera su vida. La rabia que sentía hacia Sofía Velasco, la jueza que había dictado su sentencia, se convirtió en un motor para su autodisciplina. Pasaba horas en la pequeña biblioteca de la prisión, devorando libros sobre leyes y casos similares al suyo. Cada página que leía le daba una nueva perspectiva sobre su situación y alimentaba su esperanza de justicia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener la mente ocupada, no podía evitar pensar en Clara. La comunicación con ella se había vuelto esporádica y cada visita era más dolorosa que la anterior. Finalmente, un día, ella dejó de aparecer. Daniel comprendió que Clara había decidido seguir adelante con su vida, y aunque el dolor de su pérdida era inmenso, también lo motivó a enfocarse aún más en su objetivo: salir de la cárcel como un hombre libre y limpiar su nombre. El primer año de condena fue un infierno, pero también marcó el inicio de una transformación interna. Daniel no solo empezó a comprender las fallas del sistema judicial que lo había condenado, sino también descubrió en sí mismo una resiliencia que nunca había imaginado. Aunque todavía no sabía cómo, estaba decidido a que esta injusticia no sería el final de su historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Si te gusta la historia, recuerda darle a like y suscribirte para poder seguir creando historias. Déjanos en los comentarios qué tipo de historias te gustaría que publicásemos. Continuamos. La vida tras las rejas se presentó como un desafío constante para Daniel Guzmán. Uno que no solo probó su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Los primeros días fueron los más duros. Apenas lograba dormir por las noches, atormentado por el constante eco de las celdas cercanas. Gritos, golpes y el arrastre incesante de pasos por los pasillos de concreto. La comida era escasa y casi incomible, y el ambiente estaba cargado de tensión. Cada momento sentía que una pelea podía estallar a su alrededor. El primer encuentro de Daniel con la realidad carcelaria fue rápido y brutal. Durante su segunda semana, un grupo de internos intentó intimidarlo, exigiéndole un impuesto para garantizar su seguridad. Sin embargo, Daniel se rehusó a ceder. Había decidido desde el primer momento que no se convertiría en una víctima pasiva de su entorno. Aunque esa decisión le costó una golpiza inicial, también le ganó el respeto de algunos reclusos que lo observaron desde la distancia. Entre esos observadores estaba Marcos, un hombre en sus 50 años que había pasado gran parte de su vida tras las rejas. Marcos se acercó a Daniel unos días después del incidente y, sin muchos rodeos, le ofreció enseñarle las reglas no escritas del mundo carcelario. No se trata solo de sobrevivir aquí, chico. Se trata de mantener tu esencia intacta, le dijo. A partir de ese momento, Marcos se convirtió en una especie de mentor para Daniel. Fue Marcos quien llevó a Daniel a la pequeña biblioteca de la prisión, un espacio olvidado por la mayoría de los reclusos. Entre estanterías polvorientas y libros desgastados, Daniel encontró un refugio. Allí comenzó a leer sobre derecho, un tema que inicialmente le parecía distante, pero que pronto despertó su interés. Cada libro que leía le daba una nueva perspectiva sobre el sistema que lo había condenado y lo llenaba de preguntas. ¿Quién había manipulado las pruebas en su contra? ¿Cómo podía defenderse en un futuro? A medida que pasaban los meses, Daniel también empezó a involucrarse en actividades físicas. Comprendió que mantener su cuerpo fuerte era tan importante como fortalecer su mente. Las rutinas de ejercicio diarias se convirtieron en una forma de liberar tensión y canalizar su frustración. Se unió a un pequeño grupo de internos que entrenaban juntos, creando así un círculo de apoyo mutuo. Sin embargo, no todo era progresar. Había días en los que la desesperación lo invadía. En esos momentos, pensaba en Clara, en su madre y en todo lo que había perdido. Las cartas de su madre
eran su principal fuente de consuelo. Aunque sus visitas eran limitadas, ella le escribía regularmente, recordándole que aún creía en él. Clara, por otro lado, dejó de escribir después de un tiempo, y aunque Daniel entendía su decisión, no dejaba de dolerle. Conforme pasaron los años, Daniel pasó de ser un novato a convertirse en un recluso respetado. Su dedicación al estudio y su actitud firme pero respetuosa hacia los demás le ganaron aliados. También comenzó a asesorar a otros internos sobre sus casos, utilizando lo que había aprendido en sus lecturas. Aunque estaba lejos de ser un abogado, sus compañeros lo veían como alguien confiable. La prisión, aunque brutal, había transformado a Daniel en una versión más fuerte y determinada de sí mismo. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo, pero también estaba seguro de que no lo recorrería como una víctima, sino como un guerrero dispuesto a recuperar su vida y limpiar su nombre. El amanecer del día en que Daniel Guzmán recobró su libertad era tan silencioso como el que marcó su caída. Sin embargo, esta vez el silencio llevaba consigo una promesa de nuevos comienzos. Cuando las puertas de la prisión se abrieron, Daniel dio sus primeros pasos hacia un mundo que había seguido adelante sin él. El aire frío le golpeó el rostro, recordándole que, aunque libre, todavía cargaba con el peso de su condena injusta. La primera persona que vio fue su madre, María, quien había viajado desde su pequeño pueblo para recibirlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo, ahora más delgado y con una expresión endurecida que contrastaba con la sonrisa que trató de ofrecerle. «Estoy aquí, hijo. Siempre estaré aquí», le dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Daniel, aunque agradecido por su apoyo incondicional, sentía un vacío al notar que Clara no estaba. Los días posteriores a su salida fueron un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, disfrutaba de pequeños placeres que antes daba por sentado, como caminar por las calles sin un guardia vigilándolo o comer comida casera. Por otro, enfrentaba la cruda realidad de que el mundo no era el mismo que había dejado atrás. Su antigua vida ya no existía. Clara había desaparecido de su vida, y su reputación estaba manchada. Aunque había cumplido su condena, para muchos seguía siendo un exconvicto. María trató de darle estabilidad ofreciéndole quedarse en casa, pero Daniel pronto se dio cuenta de que necesitaba algo más. Quedarse quieto le recordaba demasiado a los años que había pasado tras las rejas. Con los pocos ahorros que su madre había reunido para él, decidió mudarse a una habitación modesta en las afueras de la ciudad. A pesar de las dificultades, Daniel estaba decidido a empezar de nuevo. Encontrar trabajo fue uno de los mayores desafíos. Cada entrevista era una repetición dolorosa del mismo interrogatorio. ¿Tiene antecedentes penales? A pesar de sus intentos de explicar su historia, la mayoría de los empleadores no querían arriesgarse. Finalmente, después de semanas de rechazo, consiguió un empleo en un taller mecánico. No era mucho, pero era un comienzo. La rutina de trabajar con sus manos le devolvía un sentido de normalidad y, poco a poco, comenzó a construir una nueva versión de sí mismo. Sin embargo, su mente seguía atrapada en el pasado. Las noches eran especialmente difíciles. Los recuerdos de la prisión lo atormentaban y la injusticia de su situación lo llenaba de rabia. Fue durante una de esas noches de insomnio que decidió que no podía seguir adelante sin buscar respuestas. Necesitaba saber quién había manipulado las pruebas en su contra y por qué. Más allá de eso, quería evitar que otros pasaran por lo mismo que él. Daniel comenzó a asistir a clases nocturnas en una pequeña universidad comunitaria para estudiar Derecho. Aunque la idea de convertirse en abogado le parecía ambiciosa, sentía que era el camino correcto. Los años en la prisión habían encendido en él una pasión por entender el sistema judicial que lo había fallado. Cada clase era un paso hacia la redención, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido ignorados o maltratados por la justicia. Un día, mientras estudiaba en una cafetería, Daniel conoció a Elena,
una mujer de mirada curiosa y una sonrisa cálida. Elena, una periodista independiente, había notado sus intensas notas y se sintió intrigada por su dedicación. La conversación inicial fue breve, pero suficiente para que Daniel sintiera una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, comenzaron a verse con más frecuencia, y Elena se convirtió en una aliada inesperada. Elena, con su experiencia en investigación, se ofreció a ayudar a Daniel a buscar más información sobre su caso. Juntos revisaron archivos, contactaron a antiguos testigos y empezaron a descubrir inconsistencias en el proceso que llevó a su condena. Cada nueva pista era un recordatorio de que su lucha no había terminado, pero también fortalecía el vínculo entre ellos. A medida que avanzaban, Daniel comenzó a darse cuenta de que su nueva vida no solo se trataba de limpiar su nombre, sino de construir algo significativo. Elena lo desafiaba, lo apoyaba y lo inspiraba a mirar hacia el futuro, en lugar de quedarse atrapado en el pasado. Aunque su camino aún estaba lleno de obstáculos, Daniel finalmente sentía que estaba avanzando. El día que se graduó de la universidad fue un hito que marcó el comienzo de una nueva etapa. De pie frente a una pequeña audiencia, con su madre y Elena entre los asistentes, Daniel sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Su viaje aún estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro le parecía lleno de posibilidades. Con un corazón renovado y un propósito claro, estaba listo para enfrentarse a cualquier reto que la vida le presentara. La rutina diaria de Daniel, aunque satisfactoria en su sencillez, dejaba un espacio vacío que no podía ignorar. Cada día, después de trabajar en el taller y asistir a sus clases nocturnas de derecho, regresaba a su pequeña habitación con una sensación de soledad que ni siquiera sus logros académicos podían llenar. Fue en una de esas tardes de domingo, mientras caminaba por un parque cercano, cuando su vida tomó un giro inesperado. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo, familias disfrutando de picnics y parejas caminando de la mano. Daniel, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos, cargando un libro de derecho que había llevado para leer en un banco tranquilo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de cabello oscuro y mirada serena estaba sentada bajo un árbol, leyendo también. Había algo en ella que le resultó extrañamente familiar, pero no logró ubicar de inmediato de dónde la conocía. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió levemente, y Daniel sintió un impulso que no pudo ignorar. Caminó hacia ella, sintiéndose algo nervioso. «Disculpa, ¿te importa si me siento aquí?», preguntó, señalando el espacio libre junto a ella. La mujer asintió con amabilidad. «Claro, es un parque público. Después de todo», respondió con un tono ligero. El silencio entre ambos no tardó en romperse. Comenzaron a hablar sobre los libros que estaban leyendo, y la conversación pronto derivó en temas más personales. Ella se presentó como Sofía, una mujer que recientemente había cambiado de ciudad buscando un nuevo comienzo. Daniel, por su parte, compartió detalles de su vida de forma cautelosa, mencionando su trabajo y sus estudios, pero evitando tocar el tema de su tiempo en prisión. Hablar con Sofía resultó sorprendentemente fácil. Su inteligencia y sentido del humor lo desarmaron por completo, y Daniel sintió una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Al despedirse, ella le dio su número de teléfono, dejando abierta la posibilidad de verse nuevamente. Con el paso de las semanas, comenzaron a salir con más frecuencia. Iban a cafeterías, museos y largos paseos por la ciudad. Daniel se sentía vivo de nuevo, como si por fin estuviera dejando atrás el peso del pasado. Sin embargo, había algo en Sofía que seguía intrigándolo. En ocasiones, parecía que ella también estaba cargando con algo que prefería no compartir. Una noche, después de una cena particularmente cálida, Daniel notó una tensión en el rostro de Sofía. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Ella dudó por un momento antes de responder.
Hay cosas de mi pasado que no he compartido contigo, cosas que me atormentan y que tengo miedo de que puedan cambiar lo que piensas de mí. Daniel tomó su mano y le aseguró que nada podría cambiar lo que sentía por ella. Todos tenemos un pasado, Sofía. Si decides compartirlo conmigo, aquí estaré para escucharte. Sus palabras parecieron reconfortarla, pero Sofía evitó entrar en detalles esa noche. Lo que Daniel no esperaba era descubrir la verdad por su cuenta. Una tarde, mientras revisaba algunos archivos antiguos en el Centro de Documentación Legal de la universidad, encontró una fotografía de Sofía en un artículo que hablaba sobre su trabajo como jueza en un caso notorio. Su corazón se detuvo al reconocerla. Era ella, la jueza que había dictado su sentencia. Una oleada de emociones lo invadió. Confusión, rabia, dolor. ¿Cómo era posible que la mujer que había comenzado a devolverle la esperanza fuera la misma que lo había condenado injustamente? En ese momento, se sintió traicionado y perdido. Esa noche, confrontó a Sofía. Ella no intentó negar lo que era evidente. Con la voz temblorosa, confesó que había dejado su carrera como jueza después de enfrentar una crisis moral. Cometí errores, Daniel, y he intentado expiar mis culpas, pero nada podrá cambiar lo que hice. Si quieres odiarme, lo entenderé, dijo, con lágrimas en los ojos. El dolor en el corazón de Daniel era palpable. Aunque quería gritar y alejarse, también reconocía la sinceridad en las palabras de Sofía. A pesar de todo, no podía ignorar lo que habían construido juntos. Necesito tiempo. Fue todo lo que pudo decir antes de salir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Daniel reflexionó sobre su relación y el papel de Sofía en su vida. Aunque el camino hacia el perdón parecía incierto, también sabía que su corazón seguía latiendo por ella. Sofía, por su parte, estaba decidida a demostrarle que no solo lamentaba sus errores, sino que también estaba dispuesta a luchar por él. El encuentro inesperado que había comenzado como un destello de esperanza, ahora se había convertido en una prueba de redención y amor. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, pero también que valdría la pena recorrerlo juntos. Los días posteriores al descubrimiento de Daniel fueron un torbellino de emociones. Su mente no dejaba de recrear el momento en el que encontró aquella fotografía de Sofía en los archivos legales. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el tribunal, anunciando la sentencia que lo envió a prisión. Era imposible reconciliar a la mujer que le había dado esperanza con la figura que había destruido su vida. A pesar de esto, también sabía que la historia no podía terminar ahí. Sofía, por su parte, vivía una angustia silenciosa. Después de la confrontación, Daniel dejó claro que necesitaba tiempo, y aunque ella respetaba su decisión, temía que ese tiempo terminara siendo definitivo. Durante días, revisó cada decisión que había tomado como jueza, cada error que pudo haber cometido, y se dio cuenta de que el caso de Daniel era uno de los mayores pesos en su conciencia. Había llegado el momento de enfrentarlo, no solo con palabras, sino con acciones. Una noche, mientras Daniel intentaba concentrarse en sus estudios, recibió un mensaje de Sofía. Sé que no me debes nada, pero quiero mostrarte algo. Es importante. Por favor, ven al café donde nos conocimos. A pesar de sus dudas, algo en el tono del mensaje lo llevó a aceptar. Cuando llegó al café, Sofía ya estaba allí, sentada en una esquina con un portafolio lleno de documentos. Su rostro reflejaba tanto determinación como nerviosismo. Gracias por venir, comenzó, mientras abría el portafolio y sacaba una serie de papeles. Estos son todos los documentos relacionados con tu caso. Lo he revisado todo, y quiero que sepas que cometí un error al confiar en la fiscalía. Las pruebas estaban manipuladas, y yo no vi lo que debía haber visto. Daniel tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, se daba cuenta de que Sofía tenía razón. Había inconsistencias en las declaraciones de los testigos,
pruebas que no deberían haber sido admitidas y un patrón claro de negligencia por parte del fiscal. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «Porque necesito que entiendas que no me estoy escondiendo de mis errores», respondió Sofía, con lágrimas formándose en sus ojos. «Quiero ayudarte a limpiar tu nombre. Si eso significa perderte para siempre, lo aceptaré. Pero no puedo quedarme callada sabiendo que fui parte de esta injusticia». El corazón de Daniel se dividió entre la rabia y una extraña sensación de respeto. A pesar de su enojo, no podía ignorar el hecho de que Sofía estaba dispuesta a arriesgarlo todo para reparar el daño. «Esto no borra lo que pasó», dijo finalmente, colocando los documentos en la mesa. «Pero es un comienzo. Si realmente quieres ayudarme, hay mucho trabajo por hacer». A partir de ese momento, comenzaron a trabajar juntos. Sofía utilizó sus contactos en el sistema judicial para reabrir el caso, mientras Daniel continuaba estudiando y aprendiendo cómo defenderse. Pasaron semanas revisando cada detalle, entrevistando a antiguos testigos y buscando nuevas evidencias. La relación entre ellos seguía siendo tensa, pero ambos compartían un objetivo común: la verdad. Durante ese tiempo, Daniel comenzó a ver una nueva faceta de Sofía. Ya no era solo la mujer que lo había condenado, ni la que había encendido una chispa de esperanza en él. Era alguien que luchaba por redimirse, que enfrentaba sus propios demonios con valentía. Aunque el dolor seguía presente, también sentía que su conexión con ella se fortalecía con cada día que pasaba. Un día, mientras revisaban documentos en el pequeño departamento de Daniel, Sofía se detuvo y lo miró fijamente. «Daniel, sé que quizás nunca puedas perdonarme, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. No estoy aquí solo por redención, sino porque creo en ti y en lo que puedes lograr». Daniel, sorprendido por su sinceridad, se tomó un momento para responder. «No sé si estoy listo para perdonar todavía», admitió, «pero también sé que no podría haber llegado hasta aquí sin tu ayuda». «Esto no se trata solo de lo que pasó, Sofía. Se trata de lo que viene después». El caso finalmente llegó a los tribunales, y con las nuevas evidencias, quedó claro que Daniel había sido víctima de una conspiración para encubrir a un culpable más poderoso. La absolución de su nombre fue un momento de victoria, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. En el tribunal, mientras escuchaba el veredicto, miró a Sofía, quien estaba sentada en la primera fila, con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de la audiencia, caminaron juntos por la ciudad en silencio. Finalmente, Daniel se detuvo y miró a Sofía. «No sé qué viene después para nosotros», dijo, con honestidad, «pero quiero descubrirlo contigo, si estás dispuesta». Sofía asintió, una sonrisa tímida iluminando su rostro. «Estoy dispuesta a caminar este camino contigo, Daniel, donde sea que nos lleve». Con ese acuerdo tácito, comenzaron un nuevo capítulo juntos, uno lleno de retos, pero también de esperanza. Para ambos, el camino hacia la redención y el amor apenas comenzaba. Nos gustaría saber desde qué país nos estás viendo. Déjalo escrito en los comentarios y en medida de lo posible, haremos una historia de tu país. Recuerda suscribirte y dejar un like. Continuamos con la historia. El amanecer era suave cuando Sofía Velasco decidió enfrentar el peso de su pasado. Las palabras de Daniel la acompañaban constantemente. «Esto no borra lo que pasó, pero es un comienzo». Sabía que no bastaba con reabrir el caso o ayudar a demostrar la inocencia de Daniel. Necesitaba reconciliarse con sus propias decisiones y comprender cómo había permitido que una injusticia tan flagrante ocurriera bajo su supervisión. Sofía comenzó revisando los archivos judiciales de su carrera, especialmente aquellos casos que sentía que habían sido problemáticos. Enfrentarse a su historial como jueza fue un ejercicio doloroso. Aunque había dedicado su vida a la ley con la intención de hacer el bien, no podía negar que había tomado decisiones que ahora cuestionaba.
El caso de Daniel era el más grave, pero no era el único. Había otros casos en los que pruebas dudosas o procedimientos apresurados habían llevado a resultados cuestionables. En sus reflexiones, recordó el contexto de su carrera en aquel entonces. Sofía había sido una jueza joven y ambiciosa, conocida por ser implacable en la sala de audiencias. Había sentido la presión de mantener una imagen de autoridad y eficiencia, especialmente en un sistema judicial saturado de casos. Pero esa misma presión había llevado a errores graves. ¿En qué momento dejé de escuchar?, se preguntaba una y otra vez mientras revisaba las transcripciones de los juicios. Un día, mientras estaba sumergida en los archivos, recibió una llamada inesperada. Era del fiscal que había trabajado en el caso de Daniel, un hombre llamado Ramiro Vargas. Sofía sintió una mezcla de ira y curiosidad al escuchar su voz. «Sofía, he oído que estás revisando el caso de Guzmán. Creo que deberíamos hablar», dijo con un tono neutral, aunque su voz temblaba ligeramente. La reunión tuvo lugar en una cafetería discreta. Ramiro llegó puntual, pero parecía nervioso. Después de algunos intercambios de cortesía, Sofía fue directa. «¿Sabes tan bien como yo que ese caso estuvo mal manejado? ¿Qué pasó realmente?». Ramiro suspiró profundamente y se frotó las manos antes de hablar. «No puedo justificar lo que ocurrió, pero había presiones de personas con poder que querían que el caso se resolviera rápidamente. Daniel fue el chivo expiatorio perfecto. Era joven, sin recursos, y las pruebas fueron manipuladas para que encajaran». Las palabras de Ramiro confirmaron lo que Sofía había sospechado, pero escuchar la verdad la llenó de una furia helada. «¿Y tú lo permitiste? ¿Por qué no dijiste nada?», preguntó, su voz temblando. «Era joven, igual que tú», respondió Ramiro, con una expresión de vergüenza. «Pensé que si seguía el juego, podría avanzar en mi carrera, pero nunca imaginé que esto volvería a perseguirme de esta manera». Sofía lo miró con una mezcla de desprecio y tristeza. «Tienes que hacer algo al respecto ahora. Si realmente quieres redimirte, necesitamos que testifiques sobre lo que ocurrió». Ramiro asintió, aunque su rostro mostraba dudas. «Lo haré, pero sabes que esto no será fácil. Hay personas que no querrán que esta verdad salga a la luz». A partir de esa conversación, Sofía intensificó su trabajo. No solo se enfocó en el caso de Daniel, sino en investigar cómo operaba el sistema judicial en los niveles más altos. Descubrió una red de corrupción y negligencia que involucraba a jueces, fiscales e incluso a algunos policías. Esta red no solo había llevado a la condena de Daniel, sino que también había afectado a muchas otras personas inocentes. Cada nueva revelación era un golpe para Sofía, pero también un impulso para seguir adelante. Su determinación de exponer la verdad y limpiar el nombre de Daniel se convirtió en una misión personal. Incluso si eso significaba arriesgar su seguridad y reputación, estaba dispuesta a hacerlo. Por su parte, Daniel comenzó a notar el cambio en Sofía. Aunque todavía cargaba con el dolor de lo ocurrido, veía en ella una valentía que no había esperado. Una noche, después de una larga jornada de trabajo e investigación, Sofía llegó al pequeño apartamento de Daniel con una pila de documentos. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo, dejando los papeles sobre la mesa. «No se trata solo de ti, Daniel. Hay muchas personas que han sufrido por este sistema». Daniel, aunque cansado, sintió una chispa de esperanza. «Entonces no estamos luchando solo por mí», respondió. «Estamos luchando por algo mucho más grande». El camino por delante era peligroso y lleno de incertidumbre, pero ambos estaban comprometidos a seguir adelante. Sofía sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidida a usarlo como una fuerza para hacer el bien. Y Daniel, inspirado por su valentía, comenzó a ver que su relación con ella, aunque complicada, tenía el potencial de ser algo significativo. Esa noche, mientras revisaban los documentos juntos,
Daniel miró a Sofía y dijo: «Gracias por no rendirte, ni conmigo ni contigo misma». Sofía sonrió, con lágrimas en los ojos. «No hay marcha atrás, Daniel. Esto es solo el principio». El despertar de la lucha por la justicia había marcado un nuevo capítulo para Daniel y Sofía. Ambos sabían que el camino sería arduo y que las fuerzas que intentaban ocultar la verdad no se detendrían fácilmente. Sin embargo, su determinación los llevó a sumergirse profundamente en la investigación, exponiendo cada grieta en el sistema que había condenado injustamente a Daniel. El primer paso fue organizar la evidencia. Sofía había recopilado documentos clave, incluidas transcripciones de juicios, pruebas manipuladas y los testimonios de personas implicadas, como el fiscal Ramiro Vargas. Daniel, que ahora tenía un conocimiento básico de derecho gracias a sus estudios, ayudó a estructurar la información para preparar una estrategia legal. Pasaban noches enteras en la mesa de su pequeño apartamento, rodeados de papeles, café frío y el peso de sus emociones compartidas. Una noche, mientras revisaban las transcripciones del juicio original, Daniel encontró una discrepancia crucial en las declaraciones de un testigo. «Aquí está», dijo con emoción contenida, señalando una página subrayada. «El testigo dice que me vio salir corriendo del supermercado, pero esta cámara de seguridad muestra que yo ni siquiera estaba cerca a esa hora. Esto no cuadra». Sofía estudió el documento y el video con atención. «Esto es suficiente para cuestionar la credibilidad del testimonio», afirmó. «Pero necesitamos más. Un solo error puede ser desestimado como una omisión, pero un patrón de irregularidades es lo que realmente puede abrir un caso». Decidieron buscar a ese testigo, un hombre llamado Luis Ortega, quien había sido una pieza clave en la condena de Daniel. Después de días de búsqueda, lo encontraron viviendo en un barrio marginal de la ciudad. Luis, al principio reacio, finalmente accedió a hablar después de que Sofía y Daniel le explicaran que solo buscaban la verdad. «No quería hacerlo», confesó Luis, con la mirada baja y una voz cargada de remordimiento. «Me ofrecieron dinero para decir que vi a Daniel. Estaba desesperado, necesitaba pagar las deudas de mi familia, pero siempre supe que estaba mintiendo». La declaración de Luis fue devastadora pero crucial. Sofía la grabó, asegurándose de que cada palabra quedara documentada. «Esto puede cambiarlo todo», dijo Daniel mientras salían del humilde apartamento de Luis. «Por fin estamos empezando a desmontar la mentira». Sin embargo, no tardaron en enfrentar resistencia. Alguien había comenzado a seguirlos, y un día encontraron el apartamento de Daniel revuelto. Aunque no robaron nada, el mensaje era claro: los estaban vigilando. «Esto es una advertencia», dijo Sofía, mirando el desastre a su alrededor. «Quieren asustarnos, pero no podemos detenernos ahora». Decidieron buscar apoyo externo. Sofía contactó a un periodista independiente llamado Martín Salinas, conocido por exponer casos de corrupción en el sistema judicial. Martín se mostró interesado en la historia de Daniel y accedió a publicar un reportaje basado en las pruebas que habían recopilado. «Si esto llega a los medios, será más difícil para ellos silenciarlos», aseguró Martín. El artículo de Martín fue un éxito rotundo, generando un revuelo mediático que puso a las autoridades bajo escrutinio público. Personas que habían sufrido injusticias similares comenzaron a salir a la luz, compartiendo sus historias y fortaleciendo el caso de Daniel. La presión sobre el sistema judicial aumentó, obligando a los responsables a tomar medidas. Finalmente, lograron que el caso de Daniel fuera reabierto. Durante el nuevo juicio, Sofía testificó como parte del equipo de defensa, explicando las irregularidades que había descubierto y asumiendo su responsabilidad por no haberlas detectado antes. Su testimonio fue emotivo y contundente, un acto de redención que conmovió a muchos en la sala.
Cuando llegó el veredicto, el juez declaró a Daniel inocente, anulando la condena original. El momento fue abrumador para ambos. Daniel sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros, mientras Sofía lloraba de alivio. En medio de los aplausos y las lágrimas, se abrazaron, sabiendo que habían logrado algo monumental. Sin embargo, ambos sabían que su lucha no terminaba ahí. Decidieron fundar una organización dedicada a exponer la corrupción en el sistema judicial y ayudar a otros que habían sido víctimas de injusticias. No se trata solo de nosotros, dijo Daniel durante la primera reunión de la organización. Se trata de cambiar un sistema que ha fallado a demasiados. La búsqueda de justicia los había transformado. Lo que comenzó como una misión para limpiar el nombre de Daniel se convirtió en un propósito compartido para construir un futuro mejor. Juntos, encontraron no solo redención, sino también una razón para seguir adelante, más fuertes y más unidos que nunca. Tras el veredicto de inocencia de Daniel, el mundo parecía moverse más rápido de lo que cualquiera de los dos podía procesar. La atención mediática, las felicitaciones y el alivio de haber limpiado su nombre crearon una tormenta de emociones que, aunque positiva, también era abrumadora. Sin embargo, Daniel y Sofía sabían que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. Los días que siguieron al juicio estuvieron llenos de entrevistas con periodistas, reuniones con abogados y mensajes de apoyo de personas que también habían sufrido injusticias en el sistema judicial. Fue en medio de esa vorágine que la idea de fundar una organización comenzó a tomar forma. «Podemos hacer más que solo contar nuestra historia», dijo Daniel una noche mientras revisaba mensajes en su teléfono. «Podemos usar esto como una plataforma para ayudar a otros». Sofía, quien había estado lidiando con sus propios sentimientos de culpa y redención, apoyó la idea de inmediato. «Si nuestra experiencia puede servir para cambiar algo, entonces todo esto habrá valido la pena», respondió, con determinación en los ojos. Ambos comenzaron a planificar lo que eventualmente se convertiría en la Fundación Guzmán Velasco, una organización dedicada a investigar y exponer casos de corrupción judicial, ofrecer asesoramiento legal a víctimas de injusticias y abogar por reformas en el sistema penal. El proceso de establecer la fundación fue un desafío en sí mismo, pero también les permitió canalizar sus emociones hacia un propósito mayor. Mientras trabajaban en la fundación, Daniel continuó asistiendo a la universidad. Sus estudios de Derecho adquirieron un nuevo significado ahora que entendía de primera mano cómo el conocimiento legal podía ser una herramienta poderosa para cambiar vidas. Se sentía motivado como nunca antes, no solo por su deseo de aprender, sino también por la necesidad de ser una voz para quienes no la tenían. Por su parte, Sofía asumió un papel crucial en la dirección estratégica de la fundación. Su experiencia como jueza y su entendimiento de las fallas sistémicas le permitieron identificar áreas clave en las que podían marcar una diferencia. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, también tuvo que enfrentar críticas y ataques de aquellos que la veían como una hipócrita por su papel en el caso de Daniel. Un día, durante una entrevista en un programa de televisión, el presentador le preguntó directamente: «Sofía, ¿cómo responde a quienes dicen que usted es parte del problema que ahora pretende resolver?». Sofía respiró profundamente antes de responder. «No puedo cambiar mi pasado ni los errores que cometí, pero puedo elegir cómo actuar ahora. Estoy aquí porque creo en la posibilidad de redención, no solo para mí, sino para el sistema en el que trabajé. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para corregir esas fallas». Su respuesta fue recibida con opiniones divididas, pero para Daniel fue un recordatorio de la valentía y honestidad que lo habían llevado a confiar en ella nuevamente. Aunque su relación seguía siendo compleja, habían comenzado a reconstruirla sobre una base de confianza y respeto mutuo. La primera gran victoria de la fundación llegó unos meses después,
cuando lograron liberar a un hombre que había pasado más de 10 años en prisión por un crimen que no había cometido. El caso, similar al de Daniel, había estado lleno de irregularidades y negligencia. El momento en que ese hombre, llamado Javier, salió de la prisión y abrazó a su familia, fue un recordatorio de por qué estaban haciendo este trabajo. «Esto es solo el comienzo», dijo Daniel esa noche, mientras él y Sofía celebraban el éxito del caso. «Cada vida que podamos cambiar será una victoria». A medida que la fundación crecía, también lo hacía la conexión entre ellos. El dolor y la desconfianza que habían marcado el inicio de su relación comenzaron a dar paso a un amor profundo y genuino. Ambos sabían que nunca podrían olvidar el pasado, pero también entendían que su futuro estaba lleno de posibilidades. Una noche, mientras caminaban por la ciudad después de una reunión con colaboradores de la fundación, Daniel se detuvo y miró a Sofía. «A veces pienso en todo lo que hemos pasado», dijo, con un tono reflexivo. «Y me doy cuenta de que, aunque fue difícil, todo nos llevó a este momento». Sofía sonrió y tomó su mano. «No puedo cambiar lo que hice, Daniel, pero puedo prometerte que cada día voy a trabajar para ser digna de este nuevo comienzo». Juntos, continuaron construyendo algo más grande que ellos mismos, comprometidos no solo con su amor, sino con la justicia y la verdad. Su historia, marcada por el dolor, la redención y la esperanza, se convirtió en un símbolo de que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz. La noche en que Daniel finalmente enfrentó los vestigios de su rencor hacia Sofía fue un punto de inflexión en sus vidas. Había pasado meses desde que lograron su primera victoria con la fundación, y aunque su relación había evolucionado de una forma notable, ambos sabían que el perdón completo seguía siendo una cuestión pendiente. El escenario para esa conversación fue inesperado. Un pequeño mirador en las afueras de la ciudad, donde se veían las luces parpadeantes de los edificios, mientras el viento frío les recordaba la fragilidad del momento. Daniel había sugerido el lugar, buscando un espacio neutral lejos del ruido constante de sus responsabilidades. «Sofía», comenzó, rompiendo el silencio mientras sus ojos se posaban en las luces lejanas. «Quiero que sepas que he estado reflexionando mucho sobre nosotros, sobre lo que significa para mí todo lo que hemos construido. Pero también quiero ser honesto. Todavía hay una parte de mí que lucha con lo que ocurrió en ese tribunal». Sofía, que había estado mirando al horizonte, giró lentamente hacia él. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza. «Lo sé, Daniel. No espero que ese dolor desaparezca completamente. Hay cosas que no podemos deshacer, y esa es mi carga. Pero lo único que puedo ofrecerte es lo que estoy haciendo ahora. Luchar contigo y para ti». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no expresadas. Daniel sabía que las palabras de Sofía eran sinceras. Había visto cómo trabajaba incansablemente para corregir las injusticias que antes había ignorado. También sabía que ella llevaba su propia cruz, una culpa que intentaba redimir todos los días. «He pensado mucho en lo que significa el perdón», continuó Daniel, su voz más suave ahora. «No es algo que simplemente ocurre, es una elección que hacemos, no solo por la otra persona, sino por nosotros mismos. Y estoy cansado de llevar este peso. Quiero liberarme de eso. Quiero liberarte a ti». Sofía cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Había temido este momento durante mucho tiempo, pero también lo había deseado. Cuando volvió a abrir los ojos, tomó la mano de Daniel y le dijo: «No puedo decirte cuánto significa para mí escuchar eso, pero también sé que esto no se trata solo de palabras. Es un camino que recorreremos juntos, y estoy lista para caminarlo contigo». A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Aunque su relación ya estaba cimentada en la confianza y el respeto, el perdón de Daniel marcó el comienzo de una nueva etapa. Dejó de ser una sombra en su relación y se convirtió en una luz que los guiaba hacia adelante.
En los días siguientes, comenzaron a trabajar en un nuevo caso que había llegado a la fundación, el de una mujer llamada Mariela, que había sido condenada injustamente por el asesinato de su esposo, a pesar de la evidencia de abuso que había sufrido durante años. Para Daniel y Sofía, el caso representaba una oportunidad no solo de ayudar a alguien en necesidad, sino de seguir avanzando en su misión de reformar el sistema judicial. El trabajo en el caso de Mariela fue especialmente desafiante. Las pruebas habían sido manipuladas y los testigos clave habían sido intimidados para guardar silencio. Pero Daniel y Sofía no estaban solos. Gracias al creciente equipo de la Fundación, que incluía abogados, investigadores y periodistas, lograron reunir evidencia suficiente para solicitar una revisión del caso. Durante las largas noches de trabajo, Daniel y Sofía encontraron momentos para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de la Fundación, Daniel se detuvo y miró a Sofía. ¿Sabes algo? Nunca pensé que estaría aquí, haciendo esto contigo. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que terminaría trabajando con la mujer que me condenó, habría pensado que estaba loco. Sofía sonrió suavemente. ¿Y si alguien me hubiera dicho que encontraría una nueva razón para creer en el sistema que ayudé a quebrar? Tampoco lo habría creído. Pero aquí estamos. Su conexión, aunque forjada en el dolor, ahora era un testimonio de resiliencia y transformación. Habían pasado de ser adversarios a ser aliados, y de aliados a ser algo más profundo, compañeros en la lucha por la justicia y en la vida misma. Cuando finalmente lograron exonerar a Mariela, fue otro momento de triunfo que consolidó su compromiso con la causa. La imagen de Mariela abrazando a sus hijos al salir de prisión quedó grabada en sus corazones como un recordatorio de por qué hacían lo que hacían. Esa noche, de regreso en el mirador donde todo había cambiado, Daniel y Sofía se sentaron en silencio, disfrutando de la paz que les traía saber que estaban cumpliendo con su propósito. «Estamos haciendo algo grande, Daniel», dijo Sofía, tomando su mano. «Pero lo más importante es que lo estamos haciendo juntos». Daniel asintió, apretando su mano con ternura. «Juntos», repitió, con una sonrisa. En ese momento, entendieron que el perdón no era el final de su historia, sino el comienzo de algo aún más grande. Con el perdón establecido y su trabajo en la Fundación prosperando, Daniel y Sofía comenzaron a vislumbrar lo que significaba realmente un nuevo comienzo. Para ambos, era mucho más que dejar atrás el pasado. Era construir algo duradero que reflejara sus aprendizajes y valores. Un día, mientras revisaban planes para la expansión de la Fundación, Sofía propuso algo que sorprendió a Daniel. «Hemos logrado tanto con la Fundación», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. «Pero creo que también necesitamos dar un paso más allá. He estado pensando en comenzar un programa educativo que enseñe a jóvenes sobre sus derechos legales. Si entendieran cómo funciona el sistema, podrían protegerse mejor». Daniel, intrigado, tomó la carpeta y comenzó a revisar las notas. «Esto es ambicioso, Sofía, pero tiene sentido», dijo, mirando las ideas detalladas que había escrito. «¿Cómo imaginas implementarlo?» «Con talleres en comunidades vulnerables», explicó ella, con entusiasmo en su voz. «Podríamos trabajar con abogados voluntarios y activistas locales. También podríamos crear una plataforma en línea para llegar a más personas». El entusiasmo de Sofía era contagioso, y Daniel pronto se encontró aportando ideas. «Podríamos vincular esto con historias de casos reales que hemos trabajado. Eso haría que los talleres fueran más tangibles y prácticos», sugirió. La conversación fluyó hasta altas horas de la noche, y al final, ambos sabían que estaban en camino de crear algo revolucionario. La implementación del programa fue todo un desafío. Requirió meses de planificación, reclutamiento de voluntarios y búsqueda de financiamiento. Sin embargo, los primeros talleres fueron un éxito rotundo.
Ver a los jóvenes participando activamente y comprendiendo conceptos que antes les parecían inaccesibles fue una experiencia transformadora para Daniel y Sofía. En paralelo, Daniel seguía avanzando en sus estudios de Derecho. Finalmente, llegó el día de su graduación. La ceremonia fue emotiva, y cuando su nombre fue llamado, el aplauso que recibió de sus compañeros y profesores fue ensordecedor. Sofía, sentada en la primera fila junto a la madre de Daniel, no pudo evitar derramar lágrimas de orgullo. Después de años de lucha y sacrificio, Daniel ahora era un abogado titulado, listo para llevar su misión de justicia a un nivel completamente nuevo. En la recepción posterior a la graduación, Daniel tomó un momento para agradecer a Sofía. «No estaría aquí sin ti», le dijo, con una sonrisa cálida. «Tú fuiste la que me mostró que el sistema, aunque imperfecto, puede cambiar si trabajamos para mejorarlo». Sofía negó con la cabeza, tomando su mano. «Tú encontraste la fuerza para superar todo, Daniel. Yo solo fui una parte del proceso. Lo que has logrado es completamente tuyo». Con el título en mano y la fundación creciendo, Daniel decidió abrir un pequeño bufete dedicado a casos pro bono, enfocado en representar a personas que no podían permitirse un abogado. Este bufete trabajaría en conjunto con la fundación, creando un puente entre la educación legal y la defensa activa. Sofía, por su parte, comenzó a trabajar en un libro donde narraba sus experiencias como jueza, su papel en el caso de Daniel y el proceso de redención que la había llevado hasta donde estaba. El libro no solo era una forma de asumir responsabilidad, sino también un testimonio de que incluso aquellos dentro del sistema podían ser agentes de cambio. Una noche, mientras celebraban la inauguración del bufete, Daniel tomó la mano de Sofía frente a los asistentes. «Todo lo que hemos construido es un reflejo de lo que significa superar el pasado y mirar hacia el futuro», dijo, con la voz llena de emoción. «Pero para mí, lo más importante ha sido encontrar a alguien con quien compartir este camino. Sofía, gracias por ser mi compañera en todos los sentidos». Los aplausos llenaron la sala, y Sofía, visiblemente emocionada, respondió: «Y gracias a ti, Daniel, por enseñarme lo que significa realmente la justicia y el amor». Desde ese momento, sus vidas continuaron entrelazadas, no solo por el trabajo que realizaban, sino también por el amor profundo y genuino que los unía. Cada caso ganado, cada vida cambiada, era un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. El pasado, aunque siempre presente, dejó de ser una carga y se convirtió en un motor para el cambio. Su historia, marcada por el dolor, el perdón y la redención, se convirtió en un faro de esperanza para otros. En cada mirada, en cada palabra, estaba claro que Daniel y Sofía no solo habían encontrado la justicia que buscaban, sino también una nueva forma de vivir, comprometidos, unidos y llenos de propósito. Si te ha gustado esta historia, recuerda suscribirte y dejar un comentario diciéndonos qué te ha parecido y si conoces algún caso parecido. También nos ayuda mucho dejando un like y compartiendo este video con tus amigos. Gracias.